Yo creo que se nace. No, se hace. No, se nace. No, se hace. La argentinidad es algo con lo que se nace, no es que uno empieza a sentirse un día. Se nace, pero en algún momento de tu vida te das cuenta que sos argentino. Se nace y te mejora siendo argentino. El clivaje colonial con los pueblos originarios lo tuvimos en el noroeste y en el noreste. Es decir, bueno, aquí en La Pampa también, pero o en todo caso se resolvió de manera brutal, pero se resolvió hace mucho. Entonces, hay una mayor homogeneidad cultural. Pienso que socialmente nos hace diferente de la gran migración que hemos tenido históricamente. Entonces es un país lleno de, aparte de las civilizaciones autóctonas, las distintas migraciones europeas y asiáticas que hemos tenido. Sí, es un país diferente al resto de América Latina. Soy hija de extranjeros, como casi todas, y en mi generación mucho más. De modo que eso me da una cuestión como de mirar al mundo, no de estar encerrada. Yo me siento un ser libre, que puede elegir en el momento que decida dónde estar, y es eso, yo soy libre. Borges me decía que yo era la primera prisionera de la libertad, porque yo para ser libre era capaz de cortar todo, incluido él. Y yo le decía que tenía razón, y que esa era una prisión. Yo le digo sí, le decía que tenía toda la razón del mundo, pero que esa era la única prisión que psicológicamente yo soportaba. Que yo no me siento perteneciendo a nadie, no te olvides que yo tengo una mezcla muy grande. Mi padre es japonés, shintoísta, y mi abuela, Dios, patria y hogar, ultracatólica. Por supuesto, fue una cosa así para mí muy importante, muy rica, estar, conocer y tener esa apertura que me impide justamente todo tipo de nacionalismo. En el caso de la mayoría de nosotros, de la gente de mi edad, que somos descendientes de inmigrantes, vivimos eso de la cultura del trabajo. A ver, nuestros abuelos, nuestros padres llegaron a este país a trabajar y llegaron la mayoría sin nada e hicieron grande a nuestra Argentina y nos enseñaron que lo más importante era trabajar y nos enseñaron y nos criaron dentro de algo que es muy importante, que es premio y castigo. Vos te esforzás y vas a tener algo, vos no te esforzás y no lo vas a tener. Argentina es un país hecho de inmigrantes y está dispuesto a recibir, como dice el preámbulo de la Constitución, a todo el mundo que quiera habitar acá y quiera tirar hacia adelante y que el país progrese y que tenga un respeto por las normas con las que se rige nuestra sociedad. Ella es argentina, yo soy kurdo. En realidad lo más que me gusta en Argentina es ser argentino no te pertenece a una raza, sino es como que patria, la patria es lo más importante. Hay cierta tendencia a la grandilocuencia, qué chiquito que es esto es lo que comen aquí. A mí me pasó eso, yo viví en Nicaragua muchos años, entonces, estas son las tortillas. La tortilla que es así de gruesa, y la tortilla de papa, cebolla, la tortilla española. Eso te evidencia la falta de mundo del argentino, que se esconde detrás de su falso cosmopolitismo. Un argentino es recreído. Y sí, pasa, pero es porque somos así, cada uno tiene su cultura, su costumbre. Un poco arrogante en algunos casos, como un poco terco en sus pensamientos. Está muy relacionado con hacerse el capo, el lindo, el creído y siempre prevaleciendo la línea seductor. Porque el argentino es muy quejoso de por sí, entonces se quejan de todo. Hay una desazón muy fuerte al fracaso. No hay intolerancia porque también tenemos la capacidad de levantarnos muy rápido. Porque si nosotros nos levantamos con una crisis como la que tuvimos en el 2001, es que realmente tenemos una capacidad de levantarnos que tiene que ver con nosotros y no con otra cosa. Pero sí una gran desazón, y eso tiene que ver con el tango. Nosotros tenemos un alto contenido de capacidad de volar y de soñar. Y cuando nos pegamos el primer golpe es cuando nos miramos en el espejo y ahí no estamos. Hay una capacidad de adaptación muy grande a los contextos, a los entornos. Eso, bueno,
Ustedes saben bien que hubo una generación y un grupo grande de intelectuales y de artistas, ¿no es cierto?, que durante la última dictadura se fueron a México. Y nací en México por la historia argentina. Y tuve que elegir ser argentina. Y me pasó además una cosa difícil, que tenía que renunciar a mi nacionalidad mexicana y no quería. Entonces tuve que hacer muchos trámites para poder ser mi identidad, que es las dos cosas. Es ser argentina y ser mexicana. Una historia que es de uno, que es de su familia, que es de sus compatriotas, que es de la patria grande, porque todos tenemos una historia de desigualdad y de lucha. Y es un orgullo, ¿no? Una alegría latinoamericana que nos genera una impronta muy fuerte en la personalidad de todos. Es medio difícil pensar qué te hace argentino. Yo pienso que lo que une al pueblo como argentino, y parece un disparate, y viniendo desde mi lado, que es el lado de la cultura, es el fútbol. Ahí cambia, el argentino no le importa nada, se enamora de otro argentino, se enloquece, el sentimiento es único, la bandera es única, el himno es lo más, y bueno, viva el fútbol. Cuando jugamos el primer mundial, que yo era chico y me di cuenta, digamos, toda la sensación, todo el momento de la familia, sentada en el televisor, viendo la tele, eso unía a la masa en general. Cuando tenía 4 años, Mundial del 98 en Francia, quizás es el momento en que más argentinos nos creemos, no sé si para bien o para mal, pero es el momento en donde mayor homogeneidad quizás hay en la sociedad como argentinos. El fútbol, un asado, tener una conciencia sobre la historia, esa cuestión muy patriota de, no sé, por ejemplo, las Malvinas van a ser argentinas para nosotros siempre, más allá de que venga cualquiera y diga otra cosa, para nosotros son argentinas por parte de nuestro suelo. Maradona, el dulce de leche y el papa. Un argentino se vuelve argentino y adulto cuando se hace por primera vez solo un mate. Los mates con amigos. El mate y el asado. Los argentinos somos un tango caminando. Somos un tango caminando, somos un tango pensando, somos un tango decidiendo, somos un tango votando. Yo siempre digo que el tango está escrito en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el 70 o el 80% de los argentinos, ya sea por primera o segunda generación, están caminando las calles argentinas porque sus padres o sus abuelos se conocieron bailando un tango. Entonces ahí pasa algo que no se puede evitar, ¿no es cierto? Que es el reconocimiento del género. Y hay un momento en tu vida, no sabes por qué, algo que te pasó, que tiene que ver como somos nosotros los argentinos, que somos altamente sentimentales, nostálgicos y dramáticos, de los cuales yo me siento muy orgulloso de serlo. Pasa algo que cuando escuchás un tango te identificás de una. Yo creo que todos los argentinos en algún lugar de nuestro corazón tenemos el berretín de bacán. El berretín de bacán es que nos vaya bien. El berretín de bacán es poder vivir bien la vida. El berretín de un bacán es poder tratar de que sus hijos estudien, que puedan desarrollarse y que puedan vivir una vida mejor. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él
la primavera, pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Abandoné y no sabía que el corazón me engañaba, y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? El tango nos da nostalgias, nos da, somos llorones, siempre llorando. Spleen es lo que queda, el sedimento que queda ante algo grande que ha pasado, que puede haber sido triste, puede haber sido alegre, puede haber sido feliz, pero de pronto quedó como esa cosa adentro, ¿no? Ese resabio de algo. Como balada, mi muerte dice, mi tabaco, mi tango, mi puñado de Spleen. Es esa cosa, no necesariamente de un amor hacia algo tan ahí cercano, así. Es un poco lo que creo que cuando uno llega, no a la edad que tienen ustedes, que son jovencísimos, y los detesto, sino que lo que han vivido en toda su vida por ahí. Muchos de ustedes por ahí tienen como algún sedimento de alguna cosita adentro, ¿no? Porque prefiero vivir de una mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. El canto sale del alma llevando su carcajada, sin condiciones de cora, el cielo de colores, y con su magia encuentra los más sinceros amores. Porque el tango tiene un algo, un caldo de cultivo. Yo he terminado de hacer un concierto en Finlandia y he visto las rubias, rubicundas, así con los ojos así de llorar, y no entendían un corno porque no les he cantado. Pero lo que yo pongo, y de pronto a mí, no sé por qué ese día hay algo, o algún elemento, algunas canciones que me llenan los ojos de lágrimas. Y cuando yo canto, todos lloran. A veces lo digo en chiste. ¡Qué alegría! Cuando yo canto, todos lloran. Las cosas de algo que espero y no llega. Sin temor, mi alma en tus aguas ya navega, y el mástil de mi amor sufre el quebranto. Quéreme así piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, o volá conmigo ya, vení volá, vení. Yo creo que un país se forma con una cosa básica, que es, digamos, ¿cómo te puedo decir? El respeto y, por una parte, la ley, por otra parte, y sobre todo el sentido ético que uno pone a la vida, ¿no?
Entonces yo creo que así se hace un país, no se hace copiando a otros, sino encontrando la esencia de uno mismo y tratando de sacar esa cosa que es positiva y no las cosas negativas. Una Argentina donde verdaderamente el libro, que es el origen de nuestra civilización, fuera un elemento que importara. Donde no se pusieran a discutir si tiene que ser papel, si tiene que ser ebook, si tiene que estar no. Donde verdaderamente en cada lugar al que uno fuera hubiera una biblioteca. Dale la forma que te guste, hacela accesible por internet, digitalizar los libros, yo todo eso lo hice, así que por eso hablo. Pero donde verdaderamente eso importara, no un lugar donde una institución como la Biblioteca Nacional esté convertida en un lugar de reunión de gente política con una tendencia, ni siquiera, digamos, abierta, ¿no es cierto?, con una tendencia marcada. Bueno, eso a mí me parece uno de los atropellos frente a los cuales habría que pararse y decir no. El libro es el instrumento de la cultura. Ya está, eso. El sueño del pueblo culto es maravilloso, o sea, tener un pueblo que entienda de todo, que conozca de cine, que conozca de teatro, que le guste. De todas formas, a ver, los argentinos tenemos ese lado de ir al teatro, de ir al cine. Hay cinéfilos, hay gente que le gusta mucho más ir al teatro. Las librerías son muchísimas las que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires y la gente compra libros, sigue comprando libros, pero falta algo. Falta, por ejemplo, Teatro Colón. Vos situate en una función donde el argentino, que es tan fan de aplaudir, que él quiere demostrar su aprecio por el artista y como quiere demostrar que le gusta, y aplaude en momentos que no tiene que aplaudir. El argentino tiene que acostumbrarse a disfrutar del silencio, que no está acostumbrado a hacerlo. Y el silencio es cultura también. Bueno, una Argentina mucho más inclusiva de la que hoy tenemos en cuanto a niveles de educación, de cosas más sociales que todavía nos incluyan más de lo que nosotros hoy ya venimos haciendo, trabajando desde otra perspectiva. Una Argentina donde haya igualdad, donde todos tengamos la igualdad de acceder a los diferentes, ahí se me fue la palabra, oportunidades. Justa, honesta y igualitaria, me parece. No, una Argentina pluralista, con posibilidades para todos, pueda tener dignidad, pueda tener educación, pueda tener sus derechos respetados. Eso es lo que yo creo que es un sueño, justamente. Una Argentina sin pobres, unida. Con más educación, más valores. Que si uno piensa en un horizonte para Argentina, creo que la inserción social de todos los sectores que hoy están marginados estaría quizás, por lo menos en la base que yo considero de sueño, ¿no? de un anhelo. Una Argentina integrada a Latinoamérica y una Argentina industrial con mucha más justicia social. Un país donde todos y todas podamos vivir bien, digo, que ganemos lo justo, que tengamos dignidad, que los pibes, digamos, estén felices, estén con la panza llena, que los viejos lleguen a la ancianidad con dignidad, y que los gobiernos, digamos, expresen lo que los pueblos son. La Argentina de mis sueños tiene que ver con el estar unidos en todo sentido. La parte de la hermandad, se podría decir, del respeto de las distintas culturas dentro de la misma cultura, de los pueblos originarios, respetarlos también. La Argentina de mis sueños sería una Argentina donde todas las personas puedan soñar. Que es un pueblo que es fruto, nace del vientre del Estado, es el Estado el que
es que el que nos denomina argentinos, el que nos dice que de norte a sur, que de Ushuaia a La Quiaca o de sur a norte somos argentinos y de este a oeste nos delimita y nos dice quiénes somos, cuál fue nuestra épica, cuáles nuestros héroes. Es evidente que estamos muy ligados a ese relato histórico que se hace desde el Estado. Y es por esa misma razón que nosotros somos muy apasionados a la hora de pensar un proyecto nacional. Y hemos a lo largo de la historia propuesto distintos proyectos nacionales y los hemos tratado de instalar a sangre y fuego en el siglo XIX y durante el siglo XX también a sangre y fuego en la primera mitad, también con mucho dolor en la segunda mitad con facciones que se oponían o tenían distintas ideas y también con un pueblo que tuvo que resistir los proyectos más conservadores, más elitistas, y donde, bueno, corrió mucha sangre de argentinos, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos costó mucho poder expresar un proyecto nacional que fuera diferente al proyecto que tenían los países centrales respecto de nosotros, a quienes nos miraban como colonia. Hay factores en todo tipo cultural, esto yo te digo, la familia, la escuela y la iglesia. Y después, el Estado, la escuela es el Estado, la iglesia es el Estado, la familia, pero digamos, las políticas del Estado dirigidas hacia los primeros años de vida. En ese sentido, yo soy de una generación que se benefició con las políticas sociales y de salud pública del primer gobierno peronista. Es decir, y en general, todavía hoy, en Argentina, una porción muy alta de los argentinos y argentinas y de los extranjeros que vinieron a habitar el suelo de la patria, tienen todas las vacunas que hay que tener, en el momento en que hay que tenerlas, y en general una dotación de grasas, calorías, proteínas básica, que es lo que te define en los 2 o 3 primeros años de la vida, tu desenvolvimiento intelectual posterior. Hay un montón de medidas que han hecho del Estado una especie de regulador social o que ha tendido a equilibrar ciertas desigualdades propias del mercado. Yo pertenezco a la generación que militó en el peronismo tempranamente, es decir, tengo 60 a los 13, en la escuela, no sé cómo le llaman ustedes, el secundario, la escuela media. Bueno, ahí, como había todo el auge de masas, toda la clase media urbana empezó a peronizarse en la universidad, en los colegios secundarios. Todas nuestras familias normalmente, mi familia era una familia de trabajadores, pero eran gorilas, antiperonistas rabiosos, ¿entendés? Bueno, entonces, digamos, en principio era una transgresión de joven, ¿viste? Mirá, para contradecir a mi viejo me hago peronista, pero bueno, después seguimos, o sea, sigo peronista. En mi caso particular, en mi historia de vida, cuando yo tenía 16 años, 17 años, junto con mi pareja de esa juventud, nos propusimos dejar nuestra vida acomodada e ir a vivir a un barrio humilde, a una villa miseria de Gran Buenos Aires, ser maestros allí y dedicar nuestra vida a los más pobres para seguir con el legado del peronismo, para pensar en un país con mayor justicia social. Nosotros nuestras ideas políticas las vivimos con toda la vida, nos cruzan existencialmente nuestras ideas políticas. O sea, a mí me modificó mi forma de vivir. Yo era hija de una familia de clase media, ascendente, que había alcanzado un título universitario y que sin embargo decide ir a vivir con los más pobres, por supuesto en un clima de época como es la década del 70, pero que nos acompaña hasta el presente. Bueno, aquella pareja de la juventud sigue siendo mi pareja hoy y seguimos viviendo la política con la misma intensidad. Yo llegué a la política en 1983, ¿sí? Y acudí a un llamado, el llamado que hizo un político que más o menos me cerraba y que conocía y que pedía a los jóvenes que quisieran participar en política que se sumaran. Una solicitada en un diario, más diría como un aviso clasificado. Y me pareció fabuloso y yo dije, yo voy a participar. Y ahí empecé, lentamente de a poquito, como hacemos ahora en lo que es el PRO, paso a paso. Siempre hubo una movilización, pero los jóvenes estaban en los partidos de izquierda. No estaban en el peronismo, eran muy poquitos en el peronismo, el radicalismo. Quizás ¿por qué? Por el compromiso del peronismo, el radicalismo y algunas otras denominaciones políticas con lo que pasó en los años 90.
con la frustración democrática que significaron los 80. Entonces, ¿de qué te ibas a entusiasmar? Si uno decía, a ver, estos chicos que tienen, que en el año 97, 98, cumplieron 20, 25 años, eran muy chicos para entusiasmarse con Alfonsín en el 83. De la dictadura le hablabas como te puede hablar tu abuelito de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vivieron? Y una cosa es estudiar en los libros, otra cosa es vivirlos. Entonces los chicos, cuando cambiaron las situaciones, se involucraron. Ahora, se involucraron de una manera que los viejos no imaginábamos, que no es la forma en que nosotros militábamos en los años 60 y en los años 70. Pero la forma en que nosotros militábamos en los 60 y en los 70 no era la forma en que militaban nuestros antecesores en los 40 o en los 50. Entonces eso tenía que asumirlo. Y eso se ve como muy desprolijo. Y generacionalmente todavía los que controlamos los medios de comunicación, la producción de discursos institucionales, todavía no son los chicos, somos los jovatos. Entonces tendemos a ver transgresiones, desprolijidades, etcétera, frente a lo que es una práctica de autenticidad. Significa que en el caso nuestro, en el caso del oficialismo del Frente para la Victoria, hemos producido un fenómeno que sobre todo, de eso hablaba mucho Néstor Kirchner, y muchos no estábamos muy convencidos, pero que se mostró mucho cuando murió, y es que todo un sector de la juventud se politizó. El mensaje de Néstor fue algo así como, si no te gusta la sociedad en que vives, militá políticamente para cambiarlo. No fue un velorio, fue realmente una fiesta. Yo recuerdo siempre una escena, porque llegó Chávez y ¿quién estaba en esa época de presidente? Y Lula llegaron. Llegó Lula con Dilma. Dilma era candidata o presidente electo. Y aquí estaba el féretro de Néstor, Cristina estaba allá al fondo, y aquí estaban Chávez y Lula conversando entre ellos. Y digo, mira, la última contribución de Néstor a la unidad de América del Sur, ¿no? Y fue así, y los chicos no lloraban a Néstor. Néstor era una bandera, era una consigna, y a veces una consigna bien irreverente, ¿no? Néstor no se murió, Néstor murió, Néstor vive en el pueblo, que te parió, ¿no? como rito mortuorio era bastante transgresor, ¿no? Eso contribuyó mucho. Entonces, a partir de ahí, los chicos ocuparon la calle y la siguen ocupando. Este pueblo ya no vuelve a Hola compañeros, acá está de nuevo, les saluda la banda de mi club. Lo que hizo dar el salto a la política fue en 2010 la muerte de Néstor Kirchner. Yo estudiaba en esta facultad, en Exactas, el CBC, y nada, fue un cimbronazo importante en nuestra vida, digamos. Nunca había llorado por muchas cosas, nunca pensé que iba a llorar por un político, por un presidente. Siempre me interesó la política, pero bueno, fue un tipo que nos cambió mucho la vida a los argentinos y aún más a los jóvenes, con el que nos sentíamos muy representados, y bueno, fue una patada en la cabeza que me hizo terminar de dar cuenta que tenía que sumarme a la militancia, a la política, y para seguir acompañando a Cristina y el camino que él nos había dejado marcado. Yo tengo 25 años, empecé militando cuando tenía 15 años, durante ya el gobierno de Néstor, en secundario, y yo vengo de una familia que durante la dictadura se tuvo que ir del país. Yo soy española, nací en España porque mis viejos se tuvieron que ir del país exiliados, procedidos políticos, y nosotros vinimos a vivir acá en el 2004 gracias a que Néstor empezó una política de derechos humanos donde nosotros, las familias que nos habíamos tenido que exiliar, nos volvimos a sentir representados. ¿Cómo no voy a participar de la política cuando este gobierno le permitió a mi familia volver a creer en su país?
Estamos aprendiendo a vivir en democracia. Costó, y todavía no hay una cultura cívica. No se fomenta, vuelvo a repetir, desde la escuela. Creo que nosotros, los que ya tenemos más de 50 años, vivimos otro tipo de enseñanza donde se enseñaba instrucción cívica, donde uno sabía un poco más y tenía la posibilidad de interactuar con el profesor y preguntar. No en todas las casas se hablaba de política, yo tuve la suerte de saber de qué se trataba, desde qué se trataba una dictadura hasta lo que era vivir en democracia, porque siempre se habló de todo. Yo creo que la dictadura y los gobiernos, digamos, el 83 fue una puerta que se abría, ¿no es cierto? Ahí se tendría que haber instalado una percepción de la necesidad de vivir en democracia, no se instaló. Después vino un gobierno que duró, ¿no es cierto?, 10 años, el gobierno de Menem. Después un gobierno que duró 2, digamos. Yo creo que en este momento, y lo digo yo que sé, con total convicción, creo que hemos perdido mucho de eso, y entonces desanima también a los jóvenes. Yo le puedo perdonar a un joven de 30 años, digamos, una inserción política que yo considero inadecuada. Puedo, porque de hecho se puede cambiar, se puede reflexionar. Pero hay gente grande que pertenece al medio artístico o al medio cultural en general, que realmente deja pasar cosas que son graves. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Y bueno, yo creo que lo fundamental es no vivir democracias virtuales. Casi toda América Latina vive democracias que son virtuales. Cuando entiendan que en realidad, en general, no hablo en particular de nada, pero en general de América Latina, se den cuenta que el que sube quiere la eternidad, quiere convertirse en el rey. Eso no es una democracia. La democracia es, vos sos de izquierda, de derecha, de centro, conversemos, ¿qué hiciste vos positivo? Vos hiciste esto, yo voy a continuarlo, no lo voy a destruir. Entonces, mientras no haya un equilibrio, mientras no exista eso de decir es la democracia, no, cada uno que sube quiere eternizarse y eso no es democracia. Cuando entiendan eso toda América Latina, ahí 4 generaciones después empieza la real democracia. Si no lo entienden, perdidos. En realidad la pregunta es si los capitalismos pueden ser democracias y si hay capitalismos democráticos o si puede haber democracias capitalistas. Yo creo que las democracias capitalistas, después del disciplinamiento de los sectores populares de las dictaduras institucionales del Cono Sur, no fueron democracias, fueron aperturas de regímenes democráticos neoliberales. La democratización real implica cambiar las estructuras de igualación de la sociedad y la estructura social, la ampliación de los derechos hacia los sectores que están excluidos, la disminución de la brecha de la desigualdad y de la injusticia, y creo que en ese camino se ha transitado hacia la democratización real y efectiva, un camino que es inicial y que falta todavía mucho, y que implica necesariamente pensarse por fuera del sistema capitalista. La Argentina se apoyó mucho en que Perón, en hablar del peronismo. Un pueblo para salir adelante tiene que agarrar las cosas buenas de los líderes que tuvo, de los movimientos que tuvo, pero seguir para adelante. Yo creo que la Argentina, lamentablemente, en algún punto medio psicoanalítico, que esto es algo que yo ya estuve discutiendo bastante con especialistas, no pudo todavía elaborar el duelo del peronismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Elaborar el duelo es justamente eso, es poder superar algo que sucedió,
tomar lo bueno de eso y seguir para adelante. La gente, el pueblo logró un montón de derechos gracias al peronismo, las mujeres votaron, los trabajadores empezaron a tener vacaciones, se formaron los sindicatos, todas cosas que fueron muy buenas para el país. Tengo la suerte de estar en un partido político que es bastante abierto, que no hay adoctrinamiento, bueno, es el PRO, con lo cual yo tengo mucha libertad de decir lo que pienso y intercambiar. Esto, acentuado por las redes sociales, da unas posibilidades que son infinitas, porque vos podés intercambiar con gente que está en otras geografías, gente que vive otras realidades, con lo cual la opinión se hace mucho más fuerte, más constructiva. Ahora el PRO es todo un proceso. Yo elegí al candidato, es al revés. Había una figura importante que era un empresario que había manejado un club de fútbol que lo había llevado a una, no sé, a ser un club de ganancia en vez de ser un club de pérdida, que lo había llevado a ser famoso en el mundo, mucho más famoso de lo que era, porque Boca Juniors siempre fue famoso, pero digamos lo elevó a una categoría importante. Y este empresario demostraba que tenía una gran capacidad de resiliencia y todo lo que emprendía era exitoso. Y él estaba con ganas de participar en política y llegar a ser jefe de gobierno. Nosotros ya cuando lo conocimos, por allá yo me acerqué al espacio que tenía Mauricio en ese entonces, sobre fines del 2012, y realmente lo veíamos como que podía llegar mucho más allá. Y tenía un concepto de la política que es el concepto que yo abrazo desde el comienzo que entendí lo que era política, que es que la política está al servicio de la gente. Cuando vos decís peronismo acá, es tomar mate, comer bizcochito, comerte un asado, juntarte con la familia, ser feliz, pero con pocas cosas, porque el peronismo es un movimiento, como todo movimiento tiene derecha, centro e izquierda, e incluye a todos. En algún momento cantar la marcha peronista, que era chiquita, mucho no la sabía, pero fue una de las primeras veces que sentí como esa corazonada de sentirse argentino. Creo que ser argentino no lo puedo separar de ser peronista. Ser peronista es querer lo mejor para la Argentina, entonces no podría ser una cosa sin la otra. En el peronismo, y significa mucho. Significa una forma de entender la vida y una forma de entender cómo transformar mi país y el mundo para dejarle un país y un mundo mejor a mis hijos también, ¿no? El kirchnerismo le devolvió a la política un sentido, una función, y el problema de los jóvenes es que por su propia condición de jóvenes, adolescentes, jóvenes, no tienen todavía un lugar bajo el sol. Y los que hacen los grandes procesos de cambio, no necesariamente los dirigentes, pero los que nutren el factor colectivo de los grandes procesos de cambio, son los que no tienen un lugar bajo el sol. Hoy en Argentina hemos recuperado los símbolos políticos, pero reincorporando una cosa que se había perdido, que era el contenido político. Tenemos cada vez una idea más acabada de que nuestros próceres son tipos que, además de ser famosos, porque están en los libros de historia, son tipos que se comprometieron con las clases más vulneradas de nuestro país, y en ese sentido intentaron cambiar la realidad. Yo creo que el argentino medio tiene conciencia de eso y por eso le gusta discutir política todo el tiempo. Bueno, yo creo que en los últimos años, por suerte, se está hablando mucho de política y bueno, y la juventud como principal motor también de propuestas o de esperanza o de cambio es muy importante, que hay que transformar la queja en acción y al inconformista en protagonista. Y yo es la primera vez que me siento protagonista y no inconformista. Y hago política, así que yo creo que es una forma de vida, es una forma de comprender el mundo, es una manera de involucrarte en las necesidades de tu pueblo. Hay una conciencia colectiva muy grande, hay mucha militancia, mucha solidaridad. Hemos pasado crisis muy grandes, quizás por eso, pero básicamente la gente sabe que
que cada acción de uno repercute en muchos otros. Está bueno participar porque somos protagonistas de la historia, no nos la cuenta nadie. Porque la política va a llevar a que los diferentes pensamientos o ideas de las personas puedan verse reflejados en un país, en una sociedad. Es la forma de aportar como ciudadano a la democracia que tanto que necesitamos en este país. Hace poco la tenemos y hay que cuidarla. Creo que todos llevamos como un político adentro. Creo que más allá de que alguien diga que no me gusta la política, creo que nos concierne a todos, ¿no? Y que en realidad todos somos parte de eso. Así que, no sé, me gusta en este caso poder participar. Creo que mi lugar pasivo desaparece estando acá, así que me parece que eso es lo mejor. La política es la posibilidad que encontramos para transformar la realidad, y aunque mejore la calidad nunca va a ser suficiente. Que es una forma de vida, digamos, una forma de relacionarme, es una forma de pensar mi barrio, mi casa, mis estudios, todo, digamos. La política tiene que ver con revalorizar el discurso del otro. Entendemos a la política como la herramienta de emancipación más importante que tienen los pueblos para lograr liberarse de las opresiones, de los distintos abusos que se ejercen de estos poderes concentrados que lógicamente te decía hace un ratito y que hoy hacen que tengamos tantas desigualdades a lo largo de toda América Latina. Papas al horno, doraditas y festival de elecciones. Digo la receta y después. La receta es una receta que mi mamá había mantenido en secreto y que yo se la descubrí un domingo que fui. Y dice, mi mamá mantuvo el secreto por años, se lo descubrí el otro día. Cuando yo hacía papas al horno, ponía aceite en la asadera y la papa solo se doraba en la parte que apoyaba sobre la fuente. ¿Cómo era que a mi mamá le salían completamente doradas? Entonces después descubrí que ella las ponía primero en un bol con aceite, las aceitaba todas y después las ponía en la asadera y nunca me lo había contado. Entonces, la reflexión política dice, festival de elecciones para todos los gustos. La hipótesis que siempre nos dan es que lo que hacemos nosotros no sirve, que lo que vale es el bipartidismo, ¿no? Que los países racionales y serios tienen sistemas bipartidistas. En los países prolijos hay alternancia entre dos partidos. La ciencia política lo ha estudiado sesudamente y lo recomienda, pero acá no hay caso. En este sur nos gusta elegir y ser elegidos con colectoras, con 2 candidatos, con 3, con 5, con 8, con partidos provinciales, con partidos nuevos, con alianzas, con arreglos, con fugas y regresos, con bizarría, panfletos, discusiones, denuncias, cantos, marchas y canchas. Un gigantesco partido de fútbol, peleado y desprolijo, una ópera inmensa, un carnaval de corazones al viento. Al resultado, la ciencia lo llama populismo, pero en esa definición hay gato encerrado, porque la política es este juego, lo otro es simulación. Entonces me hacía acordar a mi mamá con esas manos aceitadas adentro de las papas, revolviéndolas y poniéndoles todo aceite. En los países serios dirían que solo hay que poner aceite en la asadera. Son las elecciones nacionales. Que gane quien gane, pero que sea una buena persona y que pueda hacer algo bueno por la gente. Es lo más democrático, justamente, que la gente discuta sobre política, que a uno le guste un candidato, a otro, un partido. Me parece que uno puede expresarse mediante el voto y, bueno, decir lo que piensa a través de poner un papel en la urna. Puedo quejar de cómo está la situación si no hago nada cuando tengo que hacerlo. Entonces, creo yo que aunque no sea obligatorio, es un deber, digo. No lo veo de otra forma. Está bueno que cada uno aporte también su grano de arena, ¿no? a quien quiera votar, quien decida votar. Capaz que hay cosas que no te gustan y las querés decir y no podés. Y capaz de tu voto, capaz de lo que pensás lo piensan 10 millones de personas más. Y capaz de entre todos se puede hacer lo que uno espera o quiere. Cambiar va a cambiar, hoy hay una elección. Se va la presidenta que está. La Argentina va a ir a un balotaje. En la primera vuelta hay que sacar más del 45% o una diferencia del 10 con el segundo cuando pasas a los 40. Si no, hay un empate y vas a la calle. Que nos manden a lavar los platos o que nos mueran a palos es el mismo mensaje. Significa, no necesitamos de la ciencia. Nos preocupa porque somos conscientes que para resolver los grandes desafíos que tiene por delante la Argentina, se necesita de la ciencia. Durante los 90, acá en Argentina,
los científicos prácticamente no tenían un rol, se los mandaba a lavar los platos, como una frase histórica de Cavallo. Durante todos esos años los científicos se fueron del país, Argentina dejó de producir no solamente recursos humanos, sino que además dejó de tener puestos de trabajo, dejó de desarrollar la industria. Entonces me parece que es fundamental poder tener a la ciencia del lado de la construcción de qué proyecto de país queremos. Todos los sectores de la sociedad somos actores políticos claves en todos los desarrollos que se dan en la vida política en general. Nosotros hoy por hoy somos estudiantes, pero en un tiempo vamos a ser futuros científicos, y yo creo que también es fundamental que la universidad tenga la capacidad de poder abrirse y de tejer puentes entre el territorio y la universidad, entre la producción de conocimiento que surge acá con las necesidades concretas que hay en los territorios, y también pensarlo desde este lugar, discutir estas problemáticas, discutir la política en general es fundamental para la formación de nosotros como profesionales críticos de la sociedad, como profesionales, digamos, anclados en un determinado territorio. Y para mí discutir política es hacer ciencia es hacer política, y yo soy convencido de eso, y me parece que este es el espacio ideal para discutir esas cosas. Está bueno participar porque no hay otra manera de no hacerlo, no se puede no participar. No es una opción dentro de una vida como ser humano en un país, en una civilización. Bueno, hoy nos juntamos con un grupo de organizaciones, la Corriente Peronista Descamisado, Movimiento Evita y otras organizaciones, para ver el debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. La idea es acompañar este debate, que significa un evento muy importante para la historia de los argentinos y para el destino y el futuro del país, con presencia y militancia popular en la calle. Nosotros entendemos que la política no se hace solo desde los estudios de televisión ni de los despachos gubernamentales, sino que necesita y requiere una presencia y un protagonismo de los sectores populares. Y hoy es simplemente un debate, es exponer las ideas, eso lo hacemos todos los días nosotros en la calle. Hoy le toca a nuestro referente, que es Scioli en este momento, pero nosotros todos los días es un día más. Por primera vez se habla sobre un proyecto de país y que creo que hay diferentes tipos de modelos que se imponen y que hoy toda Argentina tiene la posibilidad de elegir. Un debate de estas características es el primero en la historia de la Argentina, es la primera vez que se va a dar un balotaje y nada mejor que verlo con el conjunto de compañeros y compañeras con los cuales venimos atravesando no solamente esta campaña electoral, sino todo el conjunto de la dinámica política y militante a lo largo de estos años. De hecho, el Congreso de la Nación, que lo tenemos aquí por detrás, durante estos últimos 12 años particularmente ha aprobado innumerable cantidad de leyes que han servido lógicamente para aumentar el caudal de derechos que hoy tiene nuestra patria. Económico lograr una Argentina con pobreza cero, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado. Yo creo que el balotaje en Argentina simplemente lo que está es exponiendo lo que se vive en la calle, o sea, creo que es lo más real. Se está dando que en la mayoría de la población hay dos posturas bien diferenciadas. Se polarizó en la elección, pues justamente creo que es lo que pasa en la sociedad. Uno cuando elige una forma de gobierno, uno cuando elige pone un voto de confianza a una persona, a un equipo, para que transforme la realidad y para que gobierne su país.
convencida de que sirva el balotaje como elección. ¿Qué significa hoy? Un replanteo para toda la sociedad. Como que nos dio un impasse entre las elecciones y este momento en el que todo el mundo está replanteando todo. Me parece que lo que propone Mauricio y todo su equipo, ahora llamado también Cambiemos, donde involucra un montón de gente, que eso está bárbaro. Me parece que son distintas facciones políticas radicales, del PRO, algunos peronistas, me parece que está bárbaro. Me parece que Mauricio propone cosas que en realidad son las que suceden. Los dos candidatos que van son los más fuertes o los que más los ciudadanos votaron. Me parece que eso es clave. Y me parece que en realidad fortalece la democracia porque acá la gente vuelve a elegir y vuelve a elegir entre dos personas que hay, que quizás no compartan, parece mucha gente va a votar en blanco quizás, pero me parece que en realidad fortalece a la democracia. Nadie dice que no, el dilema es cómo lo hacemos. Pero ¿vos creés que si nosotros no creyéramos en el debate estaríamos acá sentados poniendo la cara? ¿O vos te crees que es fácil estar sentado acá y que te pase la gente y te putee? Ah, bueno, nosotros le ponemos la mejor. No es de PRO, señora, no para de gritar. Está equivocada, está mal informada. La señora no para. El PRO tiene 28 de 60. Sí. Pero señora, yo le estoy dando los datos reales. Hay dos opciones y muchísima gente está eligiendo porque tiene que hacerlo, no porque crea en lo que está eligiendo. Entonces uno termina sumándose a una mayoría que tal vez no responda a los intereses que cada uno tiene o lo que uno quiere para el país. Me gustaría involucrarme más, me gustaría tener más tiempo, dedicarle más profundamente a investigar y no comer comida digerida, básicamente. Uno cuando ve un medio de comunicación masiva tiene la sensación que está masticando algo que ya masticó otro y no que te están dando información, te están diciendo qué pensar. Yo creo que realmente no solo pasa por dos modelos económicos, sino también modelos políticos, sociales, de cómo pensamos al país de manera total, de manera completa. Cualquier aspecto de inclusión social o de comercio o plan económico, estable o desestable, lo que sea, Mariana. Si no fuera obligatorio, ¿irían a votar? No. Yo sí. ¿Por qué irías? Es porque, no sé, como ciudadano, el compromiso ese de ir a votar y de que ya te están dando la oportunidad de poder elegir. No creo mucho más que cuestiones políticas, habría que decidir entre quién va a ser el que mejor le parezca a la gente. Está bueno votar por lo que uno cree que le va a hacer mejor a uno mismo y al ciudadano también. Es medio jugado, porque la verdad es que no hay una respuesta libre, es como o uno u otro, entonces la verdad que es como que ahí la decisión es más que es una cuestión de prisiones, como o elijo uno o elijo al otro, así que la verdad que el balotaje es como te arrinconan, más o menos. Así que no es algo en lo que está uno muy cómodo, ¿no? Pero bueno. El balotaje es democracia. Y mañana vamos a tener que enfrentarnos a ver si realmente aceptamos la democracia o no la toleramos.
mañana es un día, como decía él, histórico. Yo pensaba eso la otra vuelta y decía, si me voy lejos, me voy a unos cuantos kilómetros afuera, ¿por qué me pinto irme? No voto, ya está, tengo la excusa, no me tengo que andar moviendo. Pero dije, no, es uno que piensa así, varios que piensan así, varios... Nos estancamos de vuelta a lo Claro, que exactamente. años venimos luchando. Más allá del cambio o la continuidad, es una cuestión de que vale, hoy me doy cuenta que vale. Lo que está bueno del balotaje es que, bueno, que se da de vuelta la posibilidad de que cada uno elija qué proyectos de país que son muy distintos, totalmente distintos, pero bueno, que cada uno pueda expresarse y bueno, votar al que más lo representa, o aunque no te represente, también tratar de bueno, tomar un cierto partido y responsabilizarse por estos 4 posibles años que vengan con uno o con otro, bueno, tomar partido por por tal cosa, por tal otra, pero no esta cuestión de votar en blanco, sino jugársela. Balotaje. 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 Tengo 16 años y estoy fiscalizando hoy para el Frente para la Victoria. No siempre tuvimos la oportunidad de, desde tan jóvenes, acceder a participar de esta manera en la política, siendo fiscal. En mi vida la política siento que es una herramienta desde la cual se puede transformar la vida de la gente. Al final es la política la que va a terminar gobernando a todos los argentinos y creo que si nos involucramos en la política podemos aportar a ese cambio nuestro granito de arena. El balotaje lo que permite ahora es una elección mucho más fácil, ya no hay tantos candidatos, acá es uno o es otro, es una final esto. Para mí el balotaje en este momento, o en general como sistema electoral, es la reducción a la decisión binaria. Existen solo 2 posibilidades en las que vos tenés que elegir el estar con unos o con otros, es la eliminación de todo punto medio para que la sociedad se pronuncie y que la balanza se pueda tirar para un lado o para el otro. Balotaje, decisión. Y que la primera vuelta había más opciones, cosas más opciones más agradables que la de ahora. Creo que es momento de estar a la altura de la historia y entender que Scioli y Macri no son lo mismo, que es una batalla que ya venimos dando hace mucho tiempo. Nada, que no importa quién gane, igual vamos a seguir luchando, igual vamos a seguir defendiendo los derechos que son nuestros y que nunca deberían haber dejado de ser nuestros. Abuelo.
El cambio en realidad para mí significa una manera de poder ver las cosas en el hecho de que no todo es lo mismo. Hay gente que tal vez está cansada, hay gente que tal vez necesita estar más acorde a cómo se siente y cómo vive, y creo que es la oportunidad de pensar de otra manera. El balotaje significó la reivindicación de muchas voces que estaban calladas a nivel popular, por así decirlo. Pero bueno, eso lo rige la publicidad del momento. El cambio parte de muchas. El cambio no es solo político, sino que es además cultural. La Argentina del Sur es la Argentina donde hay trabajo, donde hay educación a largo plazo, donde la salud pública es mejor que la salud privada, y que la educación también es mejor que la educación pública es mejor que la privada, donde todos tienen derechos, donde todos pueden cumplir sus sueños, donde se puede progresar, donde se puede estar insertado al mundo. El balotaje hoy fue el primer balotaje de la historia argentina y enfrentó la idea de cambio versus la idea de continuidad. Y la Argentina de mis sueños sería, creo que es la Argentina en que todos podamos crecer, que no haya una desigualdad entre si sos o no sos de un partido político. Lo importante creo que es poder contextualizar y poder analizar causas, errores, aciertos, poder analizar la coyuntura y sobre todas las cosas, lo que decía antes, ver cómo podemos seguir haciendo política, cómo vamos a seguir haciendo política, mejor dicho, cómo vamos a seguir este camino, cómo vamos a seguir transformando y cómo vamos a seguir peleando para que la contradicción histórica se resuelva de una vez a favor de los trabajadores. Perdimos por 2 puntos porcentuales, lo que significa que nos acompaña una gran cantidad de gente en nuestro proyecto político, que sabe que Macri, la derecha, no es la alternativa. Y bueno, y a partir de eso tenemos que seguir construyendo y seguir concientizando, porque nos faltó muy poco. Lo nuestro fue más que nada militancia popular, no tanto desde los medios de comunicación. Y bueno, tenemos mucha construcción política, así que vamos a seguir en ese camino. Creo que estamos hoy en la plaza para acompañar a Cristina, para despedirla. De todos modos, yo creo que la despedimos del gobierno, pero la lucha sigue, ella va a seguir estando en la lucha, conduciendo la lucha con ella y los que tengan que conducirla, ¿no es cierto? Creo que Cristina, que Néstor y Cristina significaron para Argentina un cambio de época, sin duda. Creo que pese a que son muchos sentimientos los que están hoy, porque a la vez es de tristeza, ¿no es cierto?, de que yo creo que perdimos también una oportunidad muy importante de continuar con este proceso de liberación, pero de todos modos creo que lo que despertó también el kirchnerismo
es esto, digamos, que hoy la plaza va a estar llena, que nos devolvió la dignidad, la esperanza. Que es cuando más hay que estar, porque las convicciones no se van con una derrota, siguen estando. La política somos nosotros, es el pueblo. Ellos nos representan, pero nosotros los elegimos. No fuimos derrotados. No fuimos derrotados. Jugamos con un 49% de los votos. Eso es lo que importa. No nos sentimos derrotados. Venir a apoyarla, venir a decirle que acá vamos a estar para defender todo lo que ella hizo por todos nosotros, por todo lo conquistado. Y me considero que somos una generación de jóvenes que no le tenemos miedo a la política, que volvimos a creer en la política, que no nos da vergüenza decir la palabra política, que mucho tiempo acá dio vergüenza como sociedad. Hoy no, hoy decimos que sí y estamos presentes para ayudar al otro, porque si no nos ayudamos entre todos, volvemos para atrás. Me parece que la batalla cultural no sufre derrotas ni victorias, sino que es algo que hay que dar todos los días. Y quizá cuando avancemos mucho, después nos va a faltar más. A los ojos de los jóvenes no los miro porque en ellos me miro yo. Me hubiera gustado, porque ustedes saben, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, nos llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Próxima estación, Tribunales. Descenso por el lado derecho. Los próximos 4 años, para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más lo necesitan, al terminar estén viviendo mejor. Se combinan los esfuerzos, el profesionalismo, la experiencia y las buenas intenciones de muchas personas. Que pasan del inconformismo a la acción. Hoy es un día muy importante porque todos los argentinos decidimos una democracia justa para todos y porque mira la fiesta que Argentina, a 10 días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 13 horas y 20 minutos, yo, el escribano adscrito de la Escribanía General del Gobierno de la Nación,
me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente Provisional del Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo. Colocará la banda presidencial al señor Presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. La política hoy en día ha abierto puertas para que jóvenes como nosotros, como yo, hoy podamos estar acá, tener tanta alegría y poder participar de la democracia, que es muy linda. Para ver la asunción de un presidente electo, al margen de lo que yo pienso, por la continuidad que implica, lo positivo que es que se continúe el proceso democrático constitucional, más allá de algún detalle. Yo creo que no podría estar al margen o no saber qué está pasando o no participar. La verdad es que no pensaba venir, pero es una fiesta de la democracia. Siento que esto, o sea, yo nunca viví esto, era muy chica, y me parece que es hermoso vivir esto en familia, porque esto es una fiesta en familia. Hay muchos nenes, está lleno de gente bien. Porque esto es una fiesta, ¿cómo no voy a venir a la fiesta de mi pueblo? Es hermoso esto. Bueno, vine porque me gustaría estar un día histórico y ser parte de la historia de Argentina y bueno, ver un nuevo presidente. Es la primera vez que estoy en una plaza de Mayo así que para hacer historia. La política es el día a día de la vida, lo que transcurre y tengo que ser partícipe porque soy argentino y bueno, tengo que estar acá. Yo creo que todo el mundo debería importarse en la política, porque es el otro, es saber que no hay que preocuparse por uno mismo, sino que saber qué le pasa al otro. Así que no hay que ser egoísta en la vida. Venir a la plaza un día como hoy, primero porque vengo a apoyar al nuevo presidente de todos los argentinos y porque yo decidí involucrarme en política porque creo que es la única forma para cambiar en serio la realidad. Está bueno involucrarse porque si no después nos quedamos en nuestras casas, nos quejamos de que siempre lo mismo y nunca participamos. No sé, política hablando con los vecinos, en el consorcio de su edificio, en una ONG, constantemente. La política es tomar distintas decisiones que marcan tu vida y yo creo que es todo la política para mí, me encanta. La política en mi vida significa algo que puede cambiar la realidad en la que vivo y nos dimos cuenta de que podíamos cambiar y bueno, yo creo que fui un pequeño granito de arena. La presencia de uno y del individuo y bueno, y de las masas hacen que el común de la gente se sienta representado. Está bueno participar en política para organizar el espacio público, las instituciones y representar las ideas de cada uno. Puedo decir que es el amor de mi vida. Creo que nunca amé a la política como amé a una mujer. Creo que la juventud se tiene que involucrar en la política desde joven. Está bueno que se involucre, que tenga sus ideales y que los mayores lo apoyen también en cada uno de sus pasos y de sus decisiones. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad.